Bueno, ahora vamos a estudiar los hidruros. Los hidruros son compuestos binarios formados por hidrógeno más un metal o un no metal. Entonces, si el hidrógeno interacciona con un no metal, va a formar los hidruros no metálicos. Hidrógeno más no metal. Ahora, si el hidrógeno interacciona con un metal, va a formar los hidruros metálicos, ¿sí? Es el hidrógeno más el metal. Entonces, es un nuevo tipo de compuestos binarios que vamos a estudiar. Ahora son los hidruros. ¿Qué diferencia tiene con los óxidos? Bueno, que son compuestos binarios, pero que uno de sus elementos sí o sí es el hidrógeno. En los óxidos, obviamente que ya sabemos que tiene que estar presente el oxígeno. Si nosotros empezamos a estudiar un poquito particularmente los hidruros no metálicos, ya sabemos que es el hidrógeno más el no metal, tenemos que tener en cuenta ciertas características. Una de ellas es el estado de oxidación de cada uno de los elementos que participan, el hidrógeno y el no metal. El hidrógeno, si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, tiene una valencia de 1. Ahora, cuando interacciona con un no metal, al ser menos electronegativo, el estado de oxidación va a ser positivo, va a ser de más 1. ¿Por qué? Porque al tener la electronegatividad menor a la mayoría de los no metales, significa que tiene una tendencia a ceder ese electrón, o en el par compartido, los no metales tienen más fuerza para atraer el par compartido. Entonces, si el hidrógeno tiene su estado de oxidación positivo, significa ahora que el no metal va a tener su estado de oxidación una carga negativa, ¿sí? Ahora, ¿qué valencia? ¿Qué valencia va a utilizar el no metal? Nosotros como yo siempre lo comparo con los óxidos porque ya los estudiamos y teníamos que aclarar qué valencia utilizaba, si era la menor, si era la mayor, si tenía 3, si era la del medio, y todo eso lo aclarábamos con las terminaciones. En una nomenclatura tradicional, utilizando oso e ico, o en una nomenclatura según numeral stock, entre paréntesis y el número romano, aclarando esa valencia que utilizaba. Pero fíjense ahora la característica de estos hidruros. Cuando un no metal interacciona con el hidrógeno, lo hace con una carga negativa y utilizando siempre su menor valencia. O sea que acá no vamos a aclarar, no vamos a utilizar los sufijos oso e ico. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que utiliza la menor valencia, ¿sí? Va a utilizar siempre la menor. Por eso vamos a ver que si seguimos en el próximo paso, que es estudiar las nomenclaturas, vamos a ver que se deja de usar esas terminaciones oso e ico para aclarar qué valencia usa, porque yo sé que siempre utiliza su menor valencia. Entonces, tengo que tener en cuenta dos cosas. El hidrógeno siempre es 1 y la carga es positiva. Y el no metal tiene una carga negativa y siempre de todas las valencias que presente va a utilizar la menor. ¿Cómo se nombran estos compuestos? ¿Cómo se van a nombrar? Nosotros le ponemos la raíz del nombre, terminado en uro, seguido de la palabra de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo: sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Fíjense, primero me tengo que dar cuenta, si yo lo tengo que clasificar, que es un hidruro no metálico. ¿Por qué? Porque veo la nomenclatura, tiene la palabra hidrógeno, veo que la raíz del elemento veo que la raíz del elemento es un no metal, sulfuro, es el azufre, lo estuvimos viendo en el video anterior. La raíz sulfuro viene del nombre en latín del azufre, sulfuro, y fíjense que ahora termina en uro. O sea que, si yo estoy leyendo esa nomenclatura y no tengo conocimiento de que los no metales utilizan su menor valencia, se me podría presentar esta duda. ¿Qué valencia está usando el azufre? Si tiene 3, tiene 2, 4 y 6. Entonces, tengo que tener siempre claro eso, que el no metal utiliza su menor valencia. En este caso, ¿cuál es la menor valencia del azufre? Y bueno, la menor valencia del azufre es 2.
Entonces, ¿cómo armo este compuesto? Leo prefijo, raíz, sulfuro, sulf, terminado en uro. Yo sé que entonces está presente yo sé que está presente el azufre, ¿sí? Seguido de la palabra de hidrógeno, ahí detecto que es un hidruro, o sea que tiene que tener hidrógeno. Otra cosa yo sé, el hidrógeno siempre actúa con la valencia 1 y como está ante un no metal, la carga va a ser positiva. El no metal sé siempre que actúa con su carga, con una carga negativa y con la menor valencia. El azufre en este caso es 2. Si yo sumo las cargas, siempre tengo que formar la molécula neutra, o sea que verifico. Menos 2 más 1, no, me da menos 1. Así que no puedo parar acá. Esta no es la molécula. ¿Por qué? Porque no está neutra. ¿Qué hago entonces? Cruzo. El estado de oxidación pasa a ser la atomicidad del otro elemento y el estado de oxidación del otro, la atomicidad del compañero. Entonces acá voy a poner un 1, perdón, acá voy a poner un 1 y acá voy a poner un 2. Entonces, ahora sí, 2 por más 1 más 2, 1 por menos 2, ahora sí la molécula está neutra, formé una molécula neutra. Para pasarla bien en claro, la nota acá al lado es el azufre con 2 átomos de hidrógeno. Ahí formé el sulfuro de hidrógeno. Fíjense que es un hidruro no metálico. Tiene presente, es un compuesto binario donde está el oxígeno, el hidrógeno, perdón, y lo acompaña un no metal. Si ahora nosotros vamos a la línea de vamos ahora a hablar del otro tipo de hidruro, dijimos que teníamos dos tipos, los no metálicos, que es los que estábamos charlando hasta recién, y ahora vamos a ver los metálicos. En los metálicos, entonces, es el hidrógeno con el metal. De nuevo, tenemos que pensar en los estados de oxidación. Si yo me pongo a pensar en los estados de oxidación, yo sé que el hidrógeno siempre tiene una valencia de 1. Pero miren ahora el detalle. Como se está uniendo con un metal, ahora la carga va a ser negativa, la del hidrógeno. ¿Por qué? Porque se considera que es más electronegativo que la mayoría de los metales con los que reacciona. Entonces tiene mayor tendencia a captar el par de electrones compartido o en este caso si se ceden o se reciben, ¿sí? Entonces, si el hidrógeno tiene una carga negativa, significa que el metal va a actuar con una carga positiva. ¿Con qué valencia? De nuevo, como antes dije, en los no metales pasa lo mismo con los metales. Siempre va a utilizar su menor valencia. Entonces, miren lo que tengo que comparar y recordar. Que si el hidrógeno está en presencia, fíjense que se los voy a poner uno al lado del otro. Si está en presencia de un no metal, el hidrógeno tiene una carga positiva. Si está en presencia de un metal, el hidrógeno tiene una carga de -1. Cuando yo estoy con el no metal, siempre va a ser negativa y la menor valencia. Y cuando estoy en presencia de un metal, va a ser positiva, pero igual la menor valencia. ¿Sí? Bien, y ahora, siguiendo con los metales, ¿cómo va a ser la nomenclatura? Bueno, la nomenclatura se hace de la siguiente manera. Se pone la palabra hidruro, seguida del nombre del metal, hidruro, seguido del nombre del metal, ¿sí? Esta parte va a depender obviamente del metal. Un ejemplo, hidruro de calcio. Hidruro de calcio. ¿Cómo lo formo? Si yo leo esta nomenclatura, hidruro de calcio, da idea que es un compuesto binario, que uno de los elementos es el hidrógeno y lo acompaña un metal, o sea que en este caso el metal es el calcio. Busco los estados de oxidación del calcio, veo que tiene uno solo, si no tendría uno solo, tengo que saber que utiliza el menor, pero en este caso como es monovalente, uno solo. Como está en presencia del hidrógeno, va a ser su carga +2. El hidrógeno siempre utiliza el 1 negativo, porque está en presencia de un metal, es más electronegativo, o sea que el calcio va a tener una carga de, miren que borro esto, +2, ¿sí? Y el hidrógeno una carga de -1. Lo borro para pasarlo más en limpio. +2, -1. Fíjense, +2 -1, +1, esto no da 0, o sea que tengo que tener presente que acá no se terminó de formar la molécula, entonces el próximo paso es cruzar los estados de oxidación, pasan a ser la atomicidad del otro elemento y ahí corroboro
un átomo de calcio, cada una de las cargas más 2 vuelve a ser más 2. El hidrógeno, tengo dos hidrógenos, cada uno de los hidrógenos con un estado de oxidación de -1, -2 en total, ahora sí formé la molécula neutra. Si yo la quiero pasar en limpio, la escribo calcio, hidrógeno 2. Este es el hidruro de calcio. Fíjense, si yo comparo las dos líneas, hago como un estilo de resumen, lo vuelvo a ver, tengo dos tipos de hidruros, pueden ser no metálicos y metálicos, tengo que tener en cuenta los estados de oxidación del hidrógeno, que es el elemento principal de los hidruros, con respecto al no metal o con respecto con respecto a los no metales o con respecto a los metales, y después tengo que tener en cuenta las nomenclaturas para poder nombrarlos, o desde una fórmula química poder nombrarlos, o desde una nomenclatura poder realizar la fórmula química.